y el revuelo que causaron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II en los últimos días, yo quisiera preguntarle solamente si no considera que es momento de hacer cambios en la dirección del Fondo de Cultura. No, para nada. Es un gran compañero. La periodista Dalila Escobar regresó a la conferencia mañanera, donde la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó varios temas clave y desenmascaró a los llamados comentaristas y columnistas que difunden rumores falsos, como el supuesto atentado contra Omar García Harfuch. La mandataria también arremetió contra la hipocresía del expresidente Ernesto Zedillo por hablar de democracia, recordando sus privatizaciones y represión estudiantil. Sheinbaum también confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Electra, deberá pagar sus deudas fiscales tras intentar frenar litigios ante la Suprema Corte. Dalila Escobar de Proceso. Quisiera comentarle, el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de alegatos y muy probablemente se dicte la sentencia a 5 implicados en el caso de la desaparición de Carla Ramírez y Christopher Aguilar, lo cual se dio en agosto de 2020. Usted recordará, era jefa de gobierno de la Ciudad de México, este caso del bar llamado El Barquito. Si bien es un tema claro de la ciudad, las familias recurren a usted precisamente porque, bueno, pues usted incluso recibió a un grupo al grupo de los padres y, bueno, habló de que se iba a dar seguimiento, se iba a hacer justicia, y en efecto se dio seguimiento al caso, solo que, bueno, pues lo que va a suceder en los próximos días, lo que ellos temen es que suceda algo que ya ha pasado. En septiembre último se dio absolución a 2 de los implicados porque un juez mencionó que pues no se encontraron las pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria, aun cuando la Fiscalía presentó pruebas. Por supuesto, el temor pues es fundado de que a estos otros 5 implicados puedan darle la absolución, pues precisamente bajo los mismos criterios. De hecho, también ya se había dado libertad anteriormente a un menor de edad, precisamente porque cuando cometió el delito era menor y que de hecho él ni siquiera ha cumplido con el tema de resarcir el daño, ¿no? De la reparación del daño, ni siquiera lo ha cumplido. Entonces, bueno, ellos lo que mencionan es piden al gobierno ver si puede haber seguimiento para que no suceda lo que pasó con Carla. Lo hacemos tanto en la parte judicial como nos acercamos nuevamente a ellos. Sí, y también porque ya apelaron por el tema de la absolución de los otros 2 implicados. En total son 8, de los cuales 3 están fuera, no hay ninguno a que se le haya dictado sentencia condenatoria, quedan 5. Y gracias, Presidenta. En otro tema, bueno, pues hace unos días la CENTE, también entendemos, se reunió en una parte, en la sección 22, con el secretario de Educación Pública. Ellos anteriormente también ya habían mencionado que pues amenazan con boicotear las actividades del Mundial el próximo año, pero también la última mesa que tuvo lugar en Oaxaca, hablaron del tema de que no se ha pagado horas extras a maestros de secundarias técnicas. Si el secretario pudiera explicarnos qué fue lo que sucedió en la mesa, porque se supone que se levantaron y mencionaron que si no se resuelve en una semana buscarían de nuevo el diálogo con usted, y de todas maneras hablan de boicotear actividades para el próximo año. Efectivamente, estuvimos el viernes en Oaxaca con la sección 22, en una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación y el gobernador del estado. Como ustedes saben, llegamos a un acuerdo con ellos para que tuvieran suficientes recursos para todo lo que tiene que ver con la incidencia laboral, compactación de horas, ascensos, recategorizaciones o pagos pendientes. Ellos en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron un presupuesto determinado para esa incidencia. Ellos decidieron cómo distribuir entre los distintos subniveles, ¿sí? Preescolar, educación indígena, primarias, secundarias técnicas, y aparentemente hay horas tequio que no se pagaron durante los últimos 15 años. Entonces ellos propusieron que se pagaran. Sin embargo, presentaron, después de que se cerró el ejercicio, esas horas tequio, y ahora tienen la posibilidad en este ejercicio fiscal, con lo que autorizó la Presidenta de la República para ese tipo de incidencias, de decidir cómo se utilizan los recursos y con eso pues pagar eso.
pero quieren recursos adicionales, es decir, no, la distribución que hicimos ya no se puede mover, entonces quieren recursos adicionales. Ahí estamos viendo con el gobierno del estado, con el IEPO, para ver si ellos tienen la posibilidad de sufragar lo que están demandando las secundarias técnicas, que en su oportunidad tuvieron la posibilidad de que se finiquitara y no se hizo porque se hizo tarde. O sea que si no se resuelve desde justo la base magisterial o bueno, desde la cúpula que decidan pagar eso que no se pagó anteriormente, el gobierno ya no estaría en posibilidades de dar más recursos para ese pago, lo tienen que resolver ellos. No, sí se ha pagado todo. De hecho, ha tenido un presupuesto muy importante Oaxaca, no solo para eso, también la presidenta dio los uniformes, se compró equipamiento de mobiliario, se compró equipo de cómputo que se está distribuyendo en las escuelas, se tiene la beca Rita Cetina, es de los estados que más reciben la escuela es nuestra, es decir, hay muchos apoyos y también apoyos especiales para el magisterio. Es cuestión de que ellos se pongan de acuerdo y si se va a pagar, y el IEPO también debe tomar ahí decisiones para apoyar estas demandas. Gracias, presidenta. Entonces, hay un recurso asignado para ellos de alrededor de 800 millones de pesos. Entonces ellos están pidiendo más recurso adicional. Lo que el secretario de Educación les plantea es, bueno, esos 800 millones de pesos junto con el Estado, que es quien coordina la educación en Oaxaca, pues que se determine cómo se van a distribuir para ver si se requiere más o no. Pero vamos viendo si los 800 millones alcanzan antes de que se solicite más. Es un poco el planteamiento. Y la mesa de trabajo sigue abierta, pero pues primero es ver hasta dónde nos alcanza eso para ver si se requiere más o no. Esa es un poco, digamos, ahí la divergencia de lo que y entonces, se está planteando. ¿No ve un riesgo real de que pudiera haber? No, va a seguir la mesa de diálogo. Sí. Pero usted ya no se reúne con ellos, ¿verdad? No, pues se siguen reuniendo con el gobernador, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública. Entonces está Leti Ramírez también ahí de mi parte apoyando. Gracias. Solo dos últimos temas breves. En cuanto al tema de los contratos de CFE por temas de carbón en Coahuila, recordemos hace aproximadamente un año usted mencionaba que en efecto había, como había el caso de Tony Flores, que se paseaba con un Lamborghini ahí en la zona carbonífera de Coahuila, tenía contratos con el gobierno. Usted mencionaba que pues no era correcto que tuvieran ese tipo de contratos, que sí iba a haber una revisión. Se sigue analizando que pueda haber candados. Apenas, de hecho, unos diputados se liaron ahí a golpes en la Cámara por el asunto, pero en cuanto al tema desde el gobierno, ¿se sigue analizando esta revisión para poner candados? La compra de carbón por CFE ahora tuvo una característica especial, lo puede platicar la directora y la propia secretaria de Energía, porque se distribuyeron más. Antes era para una empresa o dos, y la verdad pues es que hay una producción mayor en distintos espacios. Obviamente tienen que cumplir con la Ley Federal del Trabajo y todas las características de explotación de una mina. Entonces ahora se buscó que tuviera pues mayor diversificación y que llegara a más personas la compra de carbón por CFE, que es en realidad una planta de energía la que sigue usando carbón. Entonces se hizo de esta manera y eso pues generó en los que antes compraban todo pues el descontento, pero está bien que se haya abierto a más la compra de carbón. Repito, tienen que cumplir con todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y tienen que ser minas pues autorizadas, ¿no? Gracias, presidenta. La última pregunta es, con lo sucedido y el revuelo que causaron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II en los últimos días, yo quisiera preguntarle solamente si no considera que es momento de hacer cambios en la dirección del Fondo. No, para nada. Es un gran compañero y ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, mujeres mexicanas. Bueno, gracias. Mexicanas y latinoamericanas. Un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos a una llamada narcolancha, como le llaman. Sí, hoy nos lo informó el secretario de Marina, digamos un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales.
parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Sí, entiendo, me dio ¿no se ha rescatado? Si quieren que lo informe la Secretaría de Marina, porque me acaba el papelito que me dio ahorita Belmont, tiene que ver con esta información. En la mañana en el gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción pues de que se le pidiera al canciller junto con Marina pues que tuvieran una reunión con el embajador y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente si es el caso que en efecto hubo un sobreviviente. Lo que sí fue en aguas internacionales. En aguas internacionales ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina. Presidenta, también ayer se dio a conocer que la empresa Grupo Electra, propiedad de este empresario Salinas Pliego, intentó impedir que la Suprema Corte resolviera 2 litigios que promovió contra créditos fiscales, pues argumentando causas como el riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Sin embargo, el presidente Hugo Aguilar, en su lugar, pues impuso multas a esta empresa por haber buscado entorpecer o dilatar estos litigios. Saber qué opina de esta conducta de este grupo Salinas, si tenía conocimiento de esto, presidenta. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte. Nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Presidenta, bueno, ya respondió nada más. Bueno, pues también ayer se anunció que este grupo llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusa al gobierno federal de una sistemática persecución, así lo llama, después de las declaraciones del día de ayer aquí en su conferencia matutina. Toma chocolate, paga lo que debes. Y ya por último, presidenta, de acuerdo a la última encuesta del INEGI de este tercer trimestre, 8 de cada 10 mexicanos confían en las instituciones de seguridad federales, en labores de seguridad, el 88.3% en el Ejército Mexicano, el 88.1% en la Marina, la Fuerza Aérea con el 86.7% y la Guardia Nacional con el 75%. ¿A qué atribuye esta alza y buena percepción en las Fuerzas Armadas, presidenta? Tiene mucho reconocimiento en las Fuerzas Armadas en nuestro pueblo, muchísimo. Hay una identidad. Y pienso yo que una parte muy importante del reconocimiento tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias de ahora. El aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente. Cuando llega la Marina, cuando llega el Ejército, ahora la Guardia Nacional, es muy grande. Y además su entrega, como lo he dicho, es enorme. Así que eso es parte de lo que explica pues este reconocimiento popular a las Fuerzas Armadas. ¿Y esta confianza ahora en labores de seguridad específicamente? Sí, en todas las labores, es muy importante. Y fíjense, contrario a esta idea de la militarización y nada que ver, la gente confía en las Fuerzas Armadas de México y eso es algo muy importante, no en cualquier país. Gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema de, nada más me quedé, es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema de el pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte
de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo o que estemos politizando un asunto. Sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces, tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá pues de los comentarios en este sentido que podamos hacer, pero tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un momento hablaban de la materia educativa como en el periodo neoliberal pues nunca se atendió ese tema, al contrario. Y quizá no recordamos, pero en la época de Ernesto Zedillo, que ahora pues vuelve a la carga con sus mentiras acerca de la democracia mexicana, pues él justamente llevó a cabo una gran represión contra un movimiento estudiantil, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se opuso en 1999 a la privatización de la universidad. Además de este acto represivo, bueno, Ernesto Zedillo pues se caracteriza no solo por el gran latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México con el FOA-PROA, sino también con otras privatizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de los ferrocarriles, pero también la de las pensiones en 1997. Y hay que hacer memoria porque los mexicanos, las mexicanas, le seguimos pagando a él una pensión vitalicia a través del Banco de México, que este año 2025 nos va a costar 1.700.000 pesos. Ernesto Zedillo también fue en su momento, su familia política, investigada por narcotráfico, se le vinculó al cártel de Colima. Además de este tema, pues también es responsable de otras masacres, ¿no? Está, por ejemplo, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, Acteal. Eso ocurrió en ese sexenio. Él llegó a la presidencia incluso después de un magnicidio y nunca lo aclaró, y ahora viene a hablar de que en México no existe la democracia cuando el pueblo de México por primera vez tiene en su poder la decisión de elegir al gobierno que lo representa, y ahora también no solo al ejecutivo y legislativo, sino también al judicial. Preguntarle, presidenta, sobre esta hipocresía y también este cinismo de personajes del pasado que vienen pues a seguir diciendo mentiras. Bueno, ya mencionaste muchas de las desgracias de aquella época. Y sí, en efecto, ayer, después de haber mencionado este tema, de esta falsa defensa de la democracia, porque es eso, en realidad los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue. Llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió. Él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOA-PROA, con el retiro unilateral decidido por una persona
de la corte anterior y pone a la nueva corte. Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico, porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida. Entonces, ¿cuál democracia? Entonces, sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. Eso, por más que digan lo que digan, es una realidad, porque la democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento. Ahora, nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo, ¿cuál libertad? ¿La libertad del mercado? Sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba, o regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación, de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado, de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Esos son los dos proyectos de nación y hay quien sigue defendiendo el pasado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto muchos jóvenes, hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nacieron en el año 2000 y había acabado el sexenio de Zedillo, o nacieron en el 2006, ni siquiera les tocó el desafuero o el fraude electoral del 2006, y hay que recordar la historia porque si no se cometen los mismos errores. Presidenta, en el tema del empresario Álvarez Puga, saber si también se tiene información de su esposa, la presentadora Inés Gómez Montt. Nosotros hemos consultado el expediente y sabemos que dentro de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y también por crimen organizado, pues estaría implicada esta pareja del empresario presuntamente facturero, porque entre los dos habrían constituido estas empresas
empresas fantasma para defraudar más de 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, saber si tienen información al respecto, si ella también fue detenida y si estaría el proceso de extradición. Sí, vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices. También preguntarle, porque la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó cambios en el tratamiento del IVA para las aseguradoras, esto en la Ley de Ingresos 2026, para prohibir que se siguieran acreditando estos recursos como propios. Esto se da en un contexto en el cual las aseguradoras venían litigando mucho este tema para no pagar. Pero también en la discusión del Congreso se aprobó que estas aseguradoras paguen solamente 20,000 millones de pesos correspondientes a 2025 y no los aproximadamente 175,000 millones que se estaban calculando. Saber, Presidenta, cómo se llegó a este acuerdo, porque ya también hay quienes dicen que se trata pues de una condonación, aunque no se les ha puesto este término, pero sí pues este beneficio. Es al revés, ellos toman la decisión finalmente de pagar el 2025 y el SAT decide pues, aceptarlo del 2025 e iniciar con el nuevo pago, ya incorporando pues todas las consideraciones que estaban planteadas. Todo seguía en litigio, no había una decisión final. Finalmente las propias aseguradoras dicen pagamos 2025. Y entonces se incorpora en la ley y a partir del 2026 comienzan a pagar lo que antes no pagaban. O sea, se aclaró nada más el tema. Sí, se aclaró.